Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Mi saludo para ti, muy especial para todos nuestros compañeros, para nuestros oyentes, a don Álvaro Arbelo, como siempre, desde aquí nuestro saludo, y a don Bienvenido Rodríguez, que facilita, al igual que esta estación, esta emisora, esta plataforma, la Z101, que nuestros mensajes sean amplificados a toda la nación dominicana. Voy a iniciar refiriéndome a la operación Catleya, porque además de que se dice, se informa, salen los medios, que familiares de las damas, de las mujeres, de las ciudadanas colombianas que fueron rescatadas por el Ministerio Público, algunas familias de ellas han sido amenazadas, incluso en territorio colombiano. Yo quería agregar algo que me comentaba un abogado que también está cerca de ese caso, aquí en la República Dominicana, y es la enorme dificultad que suelen presentar muchas de estas personas, muchas de estas ciudadanas, para intentar, una vez ocurren estos hechos, tener algún tipo de reintegro. Ya en el caso de alguno que otro consigue, a través de una relación, de una persona, de algún interesado, de alguien a quien han conocido, de alguien con quien han fijado relación, algún tipo de oportunidad o de promesa de oportunidad de trabajo. Y por lo menos eso es lo que se nos decía este fin de semana. A veces se hace difícil porque pasan de ser reos del crimen organizado, pasan de ser reos de gente con poco o ningún escrúpulo, como son los que manejan estas redes de trata de blancas, a convertirse después en reos de una situación legal que hace que prácticamente cada paso que den muchas veces genere una inusitada sospecha en las autoridades. Por cierto, hay un lugar, no sé si está en el este del país, que fue uno de los sitios que se decomisaron hace muchos años, creo que unos hermanos que estaban involucrados en temas del narco, no estoy seguro, y es el que se usa en ese tipo de casos. Allí se suelen... Los hermanos Benítez. Creo que era una propiedad de ellos, me parece, Rosendo, que donde se ubican a estas... Un caso muy sonado de gente que estuvo aquí lavando dinero. Correcto. Y que del Medicare, cuando se enteran de lo que venían, abrieron gas y no se sabe de ello hasta el día de hoy. Así es. Tengo entendido que una propiedad de ellos, si no lo estoy confundiendo mal, se han colocado pues a estas personas una especie de vacacional o algo, donde el Estado, pagando obviamente la cuenta, pagando todos los costos, pues tiene a estas personas. Bueno, lo que se debe buscar en estos casos es, además de intentar hacer una reparación, un seguimiento, incluso en términos psicológicos, donde se debe y se tiene que hacer un trabajo para tratar de restituir la dignidad de las víctimas, de asegurar su condición de que puedan colaborar también con el Ministerio Público, ofrecer informaciones que puedan ser claves al momento de construir un buen expediente acusador, pero también se tiene que buscar que se reintegren o normalicen su situación, sea esta la situación en términos, por ejemplo, migratorios, que les trajo y les tiene el país, y también, por supuesto, en caso de que puedan permanecer aquí en condición de residencia, de permiso temporal, cualquiera que sea la situación, buscar su reintegro, porque no puede ser que siempre el contribuyente y el Estado pague la cuenta. De eso nos hablaba ayer precisamente alguien que decía que en el caso de una de esas personas, habiendo recibido una oportunidad de trabajo, no recuerdo si era en un centro estético o algo así, a pesar de mostrar todo el fardo de condiciones que acompañaban la propuesta de trabajo, pues prácticamente se la pusieron casi en China a esa persona que desea pues volver a vivir una vida lo más parecido a lo normal. Bueno, dejando de lado ese tema que evolucionará en los próximos días y que sin duda va a ser interesante, quiero referirme a la situación del Ministerio de Educación, y no solo a la sustitución de un ministro por otro, que es muy importante, no deja de ser llamativo, no deja de generar yo diría que análisis, cada uno de ellos con muchísima contundencia, sobre todo por el perfil de quien entra, por el perfil de quien sale, por la situación de esa administración que encabezó Furcal, cómo inició, en qué momento entra y las decisiones que se toman. No, yo me quiero referir a un Ministerio de Educación que ha venido teniendo una evolución en las últimas décadas. Primero, cuando se decidió comenzar a transformar una vez más el Estado Dominicano en una agencia numerosa y multiplicar dependencias de lo que alguna vez fue una gran secretaría llamada SEBAC. SEBAC eran las siglas de un gran ministerio, como en ese momento le llamaban secretaría, que se llamaba Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos.
Esa secretaría tenía, además de esas competencias, una concentración importante a partir de la dirección del puesto, pero también tenía un trabajo que ya luego se diversificaba sobre la marcha, que incluía pues la cultura como parte del proceso de educación de los más jóvenes de la República Dominicana, y que incluía en materia de las bellas artes también una promoción extraordinaria a cultivar las artes clásicas y las artes modernas. Pero no solamente eso, era la época en la que no existía, por ejemplo, un INEFI, un Instituto Nacional de Educación Física, sino que dentro del propio Ministerio o Secretaría de Estado de Bellas Artes y Cultos se gestionaba, se gestaba la política de inclusión del deporte como una materia más dentro de la currícula escolar. Y con las limitaciones de entonces, que existían y que eran profundas, hay que decir que se hacía un esfuerzo, sobre todo durante el famoso plan decenal, que en la década de los 90 yo creo que significó un proceso interesante, no necesariamente revolucionario ni una panacea, pero que fue importante. Yo que pude pasar por la academia, por la educación pública durante esos años, me tocó vivir los Juegos Deportivos precisamente de esa época, de 1995-96 y de 1996-97, que fueron únicos y que no se volvieron a repetir hasta casi 2 décadas después en la pasada administración gubernamental. Había, en el caso nuestro, que asistíamos a una escuela tradicional de un pueblo pobre del sur, unas condiciones que siempre generaron, hay que decir, problemas, muchas veces de logística, muchas veces de diferentes situaciones del desayuno escolar, pero que, caramba, daba la impresión, y digo impresión porque no tengo la data y probablemente no sé si la percepción me podría envenenar la realidad, no tengo acceso a si había un contraste, pero parecería que daba menos problemas en esa ocasión el abastecimiento y la llegada de productos frescos que yo mismo consumía a los jóvenes estudiantes. Ahora bien, ¿qué ocurrió en el proceso? Cuando llega el año 2011, se convierte en un tema de discusión en la sociedad dominicana y en la política dominicana el 4%. El 4%, sobre todo a raíz de que sectores importantes de la vida pública, tanto del sector privado como del sector de la política dominicana, enarbolaron la idea de que para que nuestro país pudiera avanzar, y quién va a discutir eso, se tenía que mejorar y aumentar la inversión en materia educativa. Aparecieron las sombrillas amarillas, aparecieron los logos, hubo toda una estructuración de la sociedad. Hay quienes, como siempre, en este tipo de cosas ven solo siempre la probabilidad del complot, de que siempre un gran poder oculto detrás que se va a beneficiar de eso sea el único que lo acaudille. Y puede ser, porque al final todo en el mundo, decía un gran pensador, todo en el mundo es una lucha de intereses. El mundo es la política en el mundo es una lucha de conspiraciones. Algunas se hacen públicas, otras no. Algunas tienen éxitos, otras no. En el caso del 4%, más allá de que pudiera haber, y había, no dudo, cualquier tipo de interés de grandes casas editoras o cualquiera de los grupos que se beneficia con las compras en educación, había un interés de la ciudadanía. Y ese interés se estructura alrededor de algo. Es como una gota de lluvia. Para poder estructurarse ese cristal de agua, tiene que haber, aunque sea una mota de polvo alrededor de la que se pueda condensar esa gota de agua. Lo mismo ocurre a veces con los intereses humanos. Se necesita alguien que lo catalice. Y ese catalizador a veces es un luchador político, a veces es un diputado, a veces es un luchador social, a veces es un comunicador, pero se necesita de un catalizador. Lo importante es saber qué le sigue a ese elemento catalizador. Le sigue la masa en general bien pensante y bien intencionada. Bueno, yo pienso que fue lo que ocurrió con la lucha por el 4%. Eso generó en ese momento un posicionamiento político, como todas las causas que llegan a ese nivel de discusión. Quienes estaban a favor sí o sí, y quienes, aún entendiendo que podía ser algo positivo, tenían críticas. Esas críticas podrían ser una defensa del status quo imperante, como pasaba con la administración del entonces presidente Leonel Fernández, que es una persona que siempre tuvo un discurso, se entendía, muy moderno y de avanzada, y que recuerdo que en el año 1996, cuando en su campaña presidencial llamada El Nuevo Camino, se le daba mucha importancia al tema de la computación y el internet. Se llegó a prometer, eso sí yo no lo olvido, incluso una computadora por cada aula. En ese momento, algo que era bastante difícil en la época de cumplir por un tema de recursos y demás. Mientras tanto, se le consignaba, se le reconocía, y se le reconoce todavía al presidente Fernández una enorme conocimiento y sobre todo una gran capacidad de disquisición y discurso sobre temas educativos. Sin embargo, él opinaba, y yo pienso que en su momento no fue fácil para mucha gente aceptar ese discurso, que no era un tema solo de cantidad, que era un tema de calidad, que era un tema que no solamente tenía que ver con altos montos, sino que tenía que ver también con cómo se distribuía. Sin embargo, que hay que decir, José Luis, perdona que te interrumpa,
que el nuevo ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, de alguna manera reivindica esa posición del expresidente Leonel Fernández, porque él ha dicho que no necesariamente es un asunto de recursos económicos. Sí, aunque para la época igual creo que se necesitaba más. Era un tema en ese momento creo que de cantidad y de calidad. El hecho es que la presión social, el posicionamiento del tema, Julieta, compañeros, motivó a algo que hasta el momento no tenía muchos precedentes. Todos los candidatos de los partidos que concursaron en las elecciones del año 2012, todos, que yo recuerde no hubo ninguno ausente, tendría que revisar, fueron uno a uno a revisar un documento de compromiso de que gobernara quien gobernara iba a implementar el 4% en la educación. Esa firma, candidato a candidato, bastante simbólica por demás, bastante llamativa, ya ponía ciertamente sobre la marcha la llegada de un superministerio. Siempre fue un ministerio importante, pero ahora iba a acumular con el 4% del PIB, que es bueno que la gente sepa, el presupuesto de un país no es su PIB, no es el presupuesto público, pero cuando se colocan leyes que consignan partidas del PIB, se está hablando de un porcentaje del Producto Interno Bruto, pero que es un porcentaje mucho más alto, luego del gasto público que cero en cada ley presupuesto. Y eso combinaba al Estado a colocar partidas que eran de construcción, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, al consignarlas a través de las aulas, llegaba, de alguna manera se contabilizaba en el presupuesto de educación. Y lo mismo ocurría con otra serie de partidas. Se empoderó ese monstruo que llamamos hoy INAVIE, se le dio una participación muy importante a la OISOE y que terminó pariendo esa política de grandes recursos. Bueno, no va a parir solo logros o cosas buenas, tenía que generar retos, ni va a generar solo cosas malas, pero vaya que dolores de cabeza nos dio. Las polémicas de la OISOE, que habían empezado con algo muy positivo, y eran los transparentes concursos que originalmente se hicieron y donde ingenieros de toda categoría lograron ubicaciones. Yo recuerdo incluso en ese momento a ingenieros que se identificaban hasta con la oposición política de entonces, que alabaron esa primera etapa de la asignación y licitación de obras. Pero vinieron los problemas que comenzaron a enlodar, a marcar lamentablemente lo que debía ser un gasto importante y necesario, porque más allá de que cualquier cosa haya ocurrido, incluyendo, yo diría en su punto más álgido, ese suicidio de ese ingeniero en el baño de las oficinas de la OISOE, en medio de una situación que más adelante se convirtió en una polémica que por años ha generado comentarios y ya seguimiento incluso en términos judiciales. Pero no se quedó ahí. El 4% parió candidaturas presidenciales. El 4% como política de Estado generó el encumbramiento de caciques políticos y parió, bueno, 2 precandidaturas electorales en el pasado cuatrenio, en el caso del partido entonces oficialista, al menos 2 de ellos, por no hablar de las otras candidaturas que se dice, soto voce, ¿verdad?, que habría parido a nivel local en materia de gente allegada y cercana a los ministros anteriores. ¿Ha sido satisfactorio el 4%? Yo creo que está lejos de serlo, pero ha sido un importante punto de arranque. Nos falta todavía mover la aguja, como ha dicho el presidente Abinader, en materia de las mediciones de rendimiento escolar. Ahora, las aulas tenían que hacerse. La parte infraestructural tenía que llegar en algún momento. Lo que me resulta llamativo es, no puede el Estado dominicano, casi en ningún caso, cuando genera este tipo de empoderamiento en materia económica, hacerlo sin romper, como siempre, los cristales, sin romper el sonido de la polémica. Ha sido un camino largo, duro, tedioso, donde tenemos en algunos casos retrocesos, en otros avances, donde la llamada virtualidad que se impuso con la educación y que se alargó para mí necesariamente, pues terminó generando no solo sobrecostos a ese presupuesto, sino también las propias polémicas que enriquecieron la salida, que abonaron la salida del actual ministro. A propósito de la toma de posesión del nuevo ministro ayer, José Luis, tú que estás tocando ese tema, me llamó la atención el ungüento, diría yo, con Viva Porú, que le aplicó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al exministro Roberto Fulcar, cuando alabó su gestión al frente de educación. Le dijo que salvó los 2 años escolares que afectó la pandemia y que se le iba a dar continuidad a muchas de las políticas que él puso en ejecución en educación, pero aquí te estamos juramentando a tu sustituto. Y dijo,
y que él había hecho lo posible. Lo posible. Entonces le untó Viva Porú ahí mientras lo sustituía. Mientras tanto, nadie es tan bueno que tenga que ser sustituido antes de, y evidentemente habrá que ver con otros ojos más críticos el paso, no solo de él, de muchos de los ministros anteriores y de él también, porque se demuestra así que en el Estado hablar de recursos cuantiosos, a veces sin límite, y de generar una especie de superministerio como se ha pretendido, no le ha dado al Estado necesariamente ni más eficiencia ni mejores resultados, ni hemos hecho avanzar la aguja de un mejor rendimiento educativo, sino más bien lo que hemos generado es otra caja de resonancia, otra caja de Pandora de resonancia de problemas y de situaciones que son típicas de un Estado que tiene todavía gravísimos problemas de control del gasto y de transparencia. Llévatelo, Cundo.